A mí me figura que está grabando, Mirá, justo, un poquito más de paciencia. Ahora sí, Voy a arrancar. ahora sí. Porque ahora te avisa que está grabando. Ahí sí. No sé qué toco acá. Ahí está. Así que bueno, la idea es esta, y ya vamos a pensar alguna actividad donde ustedes puedan contraponer algunos aspectos de la ley 1420 y de la ley 26.206, es la del año 2006, que es la ley que está actualmente vigente. Ese es tu magnum, Mila. A ver. Nosotros lo que estuvimos, lo que yo les presenté en la clase, y Romina también, es el pensamiento liberal de la, digamos, de la época para la cual más o menos se va a dictar esta ley 1420. Y no sé si pudieron ver, hay 4, digamos, vertientes dentro del liberalismo. Importante es ver cómo nunca es homogénea, ¿sí? Los sectores dentro de los sectores de pensamiento y políticos dentro de una sociedad. Tenemos dentro del liberalismo, encontramos en la primera mitad del siglo XIX, y bueno, se extiende hasta el momento de la ley 1420, que es fines del siglo XIX, encontramos, los voy a nombrar y después vamos a conversar un poco más sobre eso. La pedagogía liberal radicalizada, la pedagogía de la generación del 37, también liberal, la educación federalista popular de los caudillos, ¿sí? Y la pedagogía liberal oligárquica. Entonces tenemos la oligárquica, la radicalizada, la del 37, a ver si me deja admitir, ¿no? Ahí está. Y la de federalista popular. Bueno, ¿alguien pudo leer eso y podemos conversar un poco sobre eso? ¿O me avisan y sigo yo? ¿Pudieron leer algo de eso? ¿No? Voy contando yo entonces. La liberal radicalizada, nosotros habíamos trabajado con el pensamiento de Simón Rodríguez, ¿sí? A ver, ¿qué tienen en común el pensamiento liberal y que recupera la Revolución Francesa, recupera la libertad, la igualdad y la fraternidad? Pero hay que ver cómo recupera cada uno de ellos. Díganme, ¿se escucha bien? O por el chat, ¿me avisan? ¿Se escucha? Bárbaro. Sí, profe, se escucha. Bueno, entonces tenemos dentro del liberalismo la posición que ustedes vieron ejemplificada en Simón Rodríguez, y también en la figura de Mariano Moreno y Gorriti, que no las trabajamos, pero sí leímos y vimos video de Simón Rodríguez. Bueno, ellos sostienen que el pueblo es la base del sistema educativo, ¿sí? Vamos a ver las diferencias entre estas pedagogías liberales. Es antirracista, sus métodos de enseñanza son democráticos, la disciplina también tiende a, digamos, no es una disciplina férrea, y son anticlericales y laicos, ¿sí? No, esta pedagogía, bueno, no fue la triunfante, ¿sí? Va a ser la oligárquica y con aspectos de la generación del 37, que es Sarmiento, que pudo meter cuestiones ahí en la educación argentina. Esos son los aspectos. Nosotros vimos también los aspectos negativos de la propuesta de Sarmiento, que los vamos a repasar un poco ahora también, pero sí Sarmiento pudo...
Sí, que era esto de que excluía a los indios y vendría a ser la educación popular. Gaucho. El modelo, creo que había leído que era el modelo, promovía este modelo educativo norteamericano. Sí, que el modelo educativo norteamericano tenía algunas ventajas frente al francés, ahora lo vamos a ver, porque el modelo educativo norteamericano quiere que la sociedad civil se involucre en cuestiones de educación, que participe, ¿sí? Las familias, el pueblo, que se involucren en la educación, en cuestiones de educación. Sí. Bueno, entonces, la generación del 37, que tampoco era homogénea, porque Alberti, que integra esa generación, hay que silenciar el micrófono, me parece. Antes de silenciarlo, Cari, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿La generación del 37 entra en lo que sería la generación oligárquica? Y mirá. No, liberalista radicalizada. No. No, vos tenés la radicalizada, son Simón Rodríguez en Venezuela, Mariano Moreno y Gorriti en Argentina. La generación del 37 son Alberdi, Sarmiento, Marcos. Claro. Y ellos nacieron en 1810, más o menos. Ok. Más o menos. O sea, son herederos de la Revolución de Mayo. Me está permitiendo admitir, ¿no? A todos los que van llegando, ¿sí? Yo creo que sí, que se están sumando. Porque yo acá esto es horrible, me siento una operadora, yo toco botones y espero que estén entrando todas, pero... Recién Verónica, ¿no? ¿Te sumaste? Bueno, esa generación del 37 se encuentra con los enfrentamientos entre unitarios y federales. Quiere superarlos, ¿sí? Entiende que digamos, la forma de alcanzar ahí Zuluaga se está uniendo otra vez, pero por otro dispositivo, no sé. Quiere, bueno, construir un Estado y una nación y se encuentra con estos enfrentamientos entre unitarios y federales. Pero a Sarmiento, ¿dónde lo ubicamos? Como unitario, ¿verdad? Sarmiento es unitario. Ay, me olvidé lo que me preguntó, ya me olvidé lo que me preguntó Débora. ¿Alguien se acuerda? Si no, sigo, no importa. Había preguntado si la generación del 37, ¿a dónde entraba? Y justo corté la comunicación, perdón. Si entra, o sea, y me contestaste que, bueno, Gorriti y Mariano Moreno acá, otro exponente era Simón Rodríguez, y eso era liberal radicalizada. Bueno. La educación tenía como base al pueblo. Al pueblo, ok. Acá, ¿ves por qué no entra acá la generación del 37? Porque sobre todo la figura de Sarmiento, que era el que buscaba establecer escuelas, Alberti decía que vengan los inmigrantes y estos inmigrantes van a traer la civilización, ¿sí? Sí. La civilización va a llegar, va a ser como la educación de las cosas. Yo observo a personas civilizadas y me voy a ir civilizando, ¿sí? Ok, sí. Esa era la mirada de Alberdi, que no es, a ver, no podemos decir que Alberdi no promovía las escuelas. No, está bien, entiendo. De hecho, Alberdi propone, o sea, hubiéramos visto en una cursada presencial, yo siempre armaba grupos y cada grupo tomaba un pensador y nos contaba de alguna manera dinámica las ideas de este pensador. Alberdi no lo abordamos porque era demasiado, digamos, en esta cursada virtual, pero está bueno que sepan que él quería renovar los contenidos de la educación. La educación era muy filosófica y teológica, y él quería orientarla a la industria, quería orientarla al comercio, ¿sí? Esas eran las ideas de Alberdi. Ahora, en cuanto a la educación popular,
lo que nos interesa de la generación del 37, es esta idea de contradictoria, como ya vimos, de generalizar, extender a la población la educación, pero negando la cultura de ese pueblo, ¿sí? Y imponiendo qué cosa, dice que propugnaba la europeización de la cultura. Es decir, la educación, digamos, los contenidos, el idioma. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Yo te he pedido. Bueno, dale, te llamo ahora en 10, que estoy en una clase, y ahora te llamo. Dale, perdón, sí. Dale, nos vemos. Bueno, cosas que pasan. Bueno, la educación entonces va a tener mucho sesgo europeo y va a negar la cultura americana, la cultura rural, ¿no? De los gauchos. A ver qué otra cosa. Profe, Y le bueno, hago una consulta. sí. Me perdí justo en lo último. En lo último que estaba diciendo. Por ahora estamos con la generación del 37, que se diferencia de la liberal radicalizada, porque no reconoce al pueblo en cuanto a su cultura, que es, bueno, la cultura americana o la cultura del gaucho, ¿sí? Todo eso lo va a borrar. O sea, va a incluir a la población, bueno, a los indios no, eran ineducables. Por lo menos en la concepción. Después pensemos esto, ¿no? En la ley no dice que los indios no van a ser educados. ¿Estamos? Así que, ¿pero qué les pasaba a los indios cuando iban a la escuela? Como que lo discriminaban, o sea, no lo tomaban en cuenta a ellos. Tal cual. Entonces, digo, hay como una expulsión. O sea, no sé si todos los niños y niñas de pueblos originarios se querían bancar ese trato que iban a tener en la escuela. Lo que yo leí ay, ¿cómo se llama esta señora? La que nos mostraste del manifiesto donde los españoles cuando llegaban a América evangelizaban de una manera como dictando, no me acuerdo el nombre de la autora. Adriana Puigros. Adriana Puigros. Yo leí de Adriana Puigros en un extracto hace poco que en realidad bajo la ley no se sacaba, o sea, no, el indio no estaba excluido, directamente no estaba contemplado. Y al no estar contemplado era como un gris que existía. Y si la gente de las estancias que tenían indios pseudoesclavos, que no les decían que eran esclavos, pero eran sus sirvientes, los querían enviar a educarse, iban, pero eran expulsados por el solo hecho de no hablar la misma lengua. Claro, tiene toda la lógica. Sí. Pero pensemos también que el niño italiano, que hablaba italiano probablemente, ¿sí? También tenía esa situación, esa misma situación. Sí, claro. Quizás o los niños de los hijos golondrinas, de los cosecheros golondrinas que existieron toda la vida, que venían de otros países, como de Bolivia o Paraguay, tampoco estudiaban. Igual esto lo vamos a dejar para casi el final de la clase, quizás, pero vamos a pensar, hay que pensar si realmente esta ley sentó las bases de un sistema que a futuro, sistema educativo que permitió ir democratizándolo, ¿no? Por esta cuestión que vamos a ver en breve, que la ley de 1420 establece que la educación va a ser gratuita, obligatoria, laica y graduada, ¿sí? Entonces, quizás pensemos principios del siglo XX, quién estaba en el poder, las clases, la oligarquía, ¿sí? Yo hace un tiempito pensaba, qué loco, ¿no? Porque esto está bueno pensarlo así. En el Congreso Nacional, cuando se dicta esta ley, había sentados en las bancadas todos hombres, ¿sí? Por supuesto, porque la mujer no podía ni siquiera votar. ¿Y esos hombres a quién representaban?
además de que hay diversidad de ideas entre liberales y católicos, ¿no? O conservadores, pero representaban a la oligarquía, a los poderes establecidos, no había representantes de trabajadores, ni de sectores populares, ¿no? Era un congreso bien de las clases dominantes. Entonces digo, dentro de todo, esa ley sentó las bases de un sistema que luego pudo ir ganando en democratización. Hay que pensarlo igual, ¿eh? Ahora lo vamos a pensar. Bueno, avancemos un poco más rápido, a ver qué hay en el chat. Que debían abandonar su cultura, claro. Esto tanto los pueblos originarios como los inmigrantes, sí. Ahí está, ahí veo lo que están anotando. Bueno, después tenemos, esto es interesante, creo que desconocido para ustedes, los caudillos federales, ¿sí? Que eran los que organizaban políticamente las leyes, digamos, leyes entre comillas, pero en los territorios de las provincias. O sea, ordenaban la justicia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se interesaban por la educación? ¿No se interesaban? ¿De qué nos convencieron? O sea, ¿qué imagen tenemos del caudillo? ¿Con un cuchillo ensangrentado? ¿Cómo nos imaginamos los caudillos? ¿Alguien se anima a hablar? Porque somos muchos, hoy no hablan, ¿qué pasa? Bueno, la imagen que teníamos de los caudillos era de que eran unos rebeldes, sí, eran como los gauchos. Y el gaucho era mal visto. Era lo que había que eliminar también junto con los pueblos originarios. Claro, Gloria, gracias por hablar, Gloria, si no me quedo sola ahí. No, y cualquiera que quiera hablar. Esto iba a decir, eran los líderes de esos gauchos, así que imagínate. Bueno, resulta ser que sí, que es cierto que algunos de los caudillos federales, por ejemplo Rosas y el otro que está acá también mencionado, Facundo Quiroga. Manuel, no sé cuál. Juan Manuel de Rosas, sí, que es el billete 20, sigue siendo. ¿Por qué fueron cambiando los papeles? ¿Era o no? Claro, no sé. Nos van cambiando. ¿Era o no? Sí, ¿O es ahora todavía? Creo que son Sí, no sé, ahora no tenemos pájaros y esas cosas, animales tenemos. Sí. Un ciervo, creo. Bueno. Sí. ¿Ven? Porque para algo servía que los billetes allá, para enseñar historia servía. Es interesante si pueden mirar, bueno, el billete de 100 de Roca sigue estando, ¿no? Sí. Detrás hay una imagen que es de la Todavía campaña. sí. Algunos de Roca y otros de Evita. Claro, y otros de otra cosa que no sé, no me acuerdo qué. Una ballena, ¿o no? La ballena. Sí, la ballena. Ese es el de 200. Entonces, pero hay uno de 100 nuevo, ¿no? El de Evita. No, el de Evita. Sí, sí. Entonces ahí solamente. ¿En serio? En el de 100 no hay animales. Okay. Bueno, sí, hay animales también. Hay el ciervo creo que es el de 100 también. Hay 3 tipos de billetes de 100. Billetes de 100. Bueno, si vos das vuelta al billete de 100, el de Roca, detrás, a ver si tenés, encontrás un cuadro que representa la campaña del desierto. Qué heavy, ¿no? Sí. O sea, van a gliorar eso, van a gliorar, o sea, Juan Manuel de Rosas es de 20, está bien, profe. Acá está. Justo tenía plata encima. Claro, y detrás del billete de Rosas tenés a la hija. A la hija tenés un cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. ¿Es la hija o es la esposa?
¿Qué dice? A ver. Están todos buscando billetes ahora. No, justo tenía en el bolsillo. Dice, Ahí líder no se popular enteró, que no. luchó por los derechos de los trabajadores humildes y desprotegidos. Realizando una intensa tarea de justicia social, impulsó la participación de las mujeres en la vida política, promoviendo fervientemente el voto femenino. Derecho que dice finalmente consagrado por ley en el año 1947 y ejercido por primera vez en el año 1959. 1951, perdón. No el de Rosas, pero está bien, sí. Uno nunca lee los billetes, ¿verdad? No te No. debes a mirar la imagen y demás. Bueno, en la En cambio, si dice, uno le llega un billete de afuera, lo colecciona, lo guarda, lo investiga. En cambio, a los propios no. tal cual. Bueno, volvamos a los caudillos. No duran mucho los billetes. Es por eso. Claro. Y el de 50, Domingo Faustino Sarmiento, no, nada que ver, igual, pero bueno. No, está bien, mejor no. Ay, ¿qué dice atrás? El de 50 dice, Presidente. dice Domingo Faustino Sarmiento, San Juan, 1811, Paraguay, 1888, presidente de la Nación Argentina, 1868 a 1874, gobernador de San Juan, pedagogo, escritor, estadista y militar. Si no le quedó nada. Fue Es periodista. periodista, claro. No le Sí, quedó. pero no dice, eso no dice. Bueno, había muchos caudillos en las provincias, a excepción de Rosas y de Quiroga, que se inclinaban más por la educación más cercana al modelo colonial, ¿sí? Que intentaban formar dentro de su territorio, digamos, del territorio en el cual estaban gobernando, ahí están enumerados en la clase, intentaban desarrollar, con dificultades, obviamente, un sistema educativo. Y estos caudillos se apoyaban en la educación, se apoyaban en los sectores populares, porque en realidad el caudillo todo lo hacía, con el poder del caudillo era la sociedad, los sectores populares apoyándolos y siguiéndolos. Y bueno, ellos no rechazaban la cultura del pueblo. En este punto se acercan a la liberal radicalizada, ¿sí? Quizás se alejan un poco de aquello porque estaban cercanos a la iglesia, porque también para poder gobernar y para poder imponer el orden y demás, se apoyaban en los sacerdotes, ¿sí? Y en la educación religiosa. Me parecía importante destacar esto, ¿no? Que los caudillos también se interesaron por la educación, ¿sí? No era que solamente estaban persiguiendo gente para acosarla y torturarla, como en la representación de la historiografía. O sea que entonces ellos también se preocupaban por la educación. En fin, exacto. así. Y en el texto de Puigros menciona, por ejemplo, para ejemplificar a Artigas, ¿sí? Que después fue asesinado, pero él, bueno, también apoyándose en los sacerdotes, pero de repente, no sé si esto lo vieron en didáctica general, el sistema lancasteriano de educación, que era con monitores. Eso se estaba aplicando en Europa, además para suplir la falta de maestros y maestras, ¿no? Entonces vos traías un maestro que aplicaba el sistema de Lancaster con monitores y podías educar a más gente con menos docentes. Sí, el Lancaster, ahí está. Voy leyendo el chat. Y bueno, por ejemplo, Artigas se interesó por traer el sistema lancasteriano, algo que también hizo Bartolomé Mitre, ¿sí? Que ese no es federal, Mitre no es federal. Bueno, tanto como para, ¿cómo decir? A ver,
quitar esa idea del caudillo ignorante o rebelde, ¿no? Y quizás violento, ¿no? Que es la imagen que más tenemos de los caudillos. Y por último, la pedagogía liberal oligárquica. Eran los liberales porteños, querían modernizar la educación, pero imagínense para qué. ¿Para qué querían educar al pueblo? Para controlarlo, ¿sí? El Estado debía controlar a la población y dentro de esos mecanismos de control, la escuela era sumamente eficaz para distribuir la ideología dominante, para distribuir las normas, la aceptación de las leyes, ¿sí? Era esencial la educación para el control y el dominio de los sectores populares. Bueno, y además que les interesaba en particular la educación de las élites, ¿sí? Entonces, la educación de sus propios, digamos, integrantes que iba a llevarse a cabo en los colegios nacionales y en las universidades. El modelo que ellos promueven es el de Francia, que es la cabeza, digamos, del sistema educativo es la universidad y la secundaria, y de ello depende la educación primaria. Bueno, los representantes son Rivadavia y Mitre, ¿no? De esta pedagogía liberal oligárquica. Bueno, y en la vereda opuesta, digamos, de los liberales, tenemos, a ver qué escribieron en el chat. Sí, exacto. Por eso está bueno ver el devenir, ¿no? De la educación y las luchas que se van dando dentro de lo que es el mismo sistema educativo, o sea, porque hay por fuera del sistema educativo luchas por la democratización o por una educación alternativa, separada del poder, digamos. Pero dentro del mismo sistema educativo hay luchas porque ese saber no esté al servicio de las clases dominantes, ¿no? El saber escolar o el conocimiento. Y esto tengo que aclarar porque escribí mal en la clase. Y por ahí se dieron cuenta, me imagino, porque puse pedagogía tradicional, colonial, antiimperialista. Antiimperialista. Sí. No cerraba, ¿no? No. Antiindependentista es. Es lo más recalcitrante, conservador que teníamos y que sigue habiendo algunos representantes con los cambios que han sucedido en el tiempo, pero ellos directamente están alineados con la Iglesia Católica, se mantienen en una educación colonial que obviamente no iba a educar ni a mestizos, ni a indios, ni a mulatos, ni a... y bueno, estaban a favor de España, obviamente que después de la independencia no les quedó otra, digamos, que aceptar la independencia y se concentra en Córdoba, pero después ya está por todo el país. Es el nacionalismo católico. Bueno, esta introducción, ¿por qué? Para poner un poco en tema cuáles eran las corrientes de pensamiento ideológicas de la época, ¿sí? Yo quiero decir una cosa, que me parece como, justo cuando vos estabas diciendo esto último, me parece como un re ejercicio poder, o sea, se visualiza, creo que bastante evidente hoy en día o en los últimos años, y como hacer el ejercicio en donde se colocaría, no para estigmatizar o para encasillar, pero sí para alinear alguna como corrientes, no algunas, casi todas las corrientes políticas que tenemos hoy en día, con qué es a partir de estos lineamientos, con cuál cada una lo alinearía, digamos, como ejercicio de... ¿Partidaria? Sí, claro. Okay. Bueno, Lu, a ver si Ideológica. estás de acuerdo y se acuerdan las demás.
en que dentro de un mismo partido político puede haber algunas diferencias, a veces, ¿no? No siempre, pero las hay. Y sí, está bueno este ejercicio. Dentro de los partidos políticos, ¿quiénes se interesan más por la educación de las clases dirigentes y menos por el pueblo? ¿No? Sería la pregunta. Sí, o sea, la ultraderecha, la derecha recalcitrante, la derecha ferviente, o sea, puede ser Cambiemos, pero si no fuera el nombre Cambiemos, o no sé, o Juntos por el Cambio, en fin, podría ser cualquier, o sea, ese 30% que siempre se creyó más que los demás. Sí, y también esto de que cuando hablábamos de los caudillos, ¿no? Cómo ese rol quizás fue mutando a gobernadores y quiénes fueron como también las figuras que comenzaron siendo gobernadores y después empezaron como a pensar, como toda esa carga histórica que es muy diferente a la que podría llegar a tener, por ejemplo, Macri asumiendo desde una formación privada, se me vino como el ingeniero porteño, entonces... Sí, del sector empresarial. Del sector empresarial, como también eso se puede alinear acá, sin caer en decir Kirchner o Macri y la grieta y todo eso, sin caer en eso y ampliándolo un poco más. Bueno, vos sabés, Lu, que hoy a la mañana yo justo hablé de la grieta. ¿En qué sentido? En que me parecía que se hizo, obviamente, un uso intencionado y con malas intenciones, digamos, de explotar esta idea de la grieta, cuando que si vemos acá, los mismos liberales, había 4 posiciones diferentes, ¿sí? Voy a esto, la grieta si la pensamos como ideas diferentes, con respecto por ejemplo, en esto la educación, o con respecto a los derechos de los trabajadores, o los derechos de las mujeres, de las minorías, de lo que tomemos, ¿sí? O del sistema económico, ¿sí? Cómo va a favorecer o desfavorecer a algunos u otros sectores. La repartición de tierras. No hay una sola grieta, para empezar, sino que hay grietas, si querés, pero en el sentido de que el pensamiento y las propuestas políticas son diversas, y lo son desde el origen del Estado argentino, ¿no? En lo que sí, quizás lo digo con un poco de, de tristeza, que no encuentro muchos representantes de la postura de Simón Rodríguez, ¿no? Ajá. No, puedo quizás encontrar unos elementos. yo creo que sí hay, pero más en una política como de base, ¿no? Como algo... Las algo organizaciones sociales. Organizaciones sociales, si vamos a los barrios vamos a encontrar la ideología de Simón Rodríguez, en el instituto no sé, como me parece Claro. que no en determinadas cúpulas que manejan poderíos más grandes, porque No no... quiero hablar de vos después. Eso, no interesa, digamos, tanto, no sé. Está en el pueblo, ¿sí, Lu? Claro. Está en el pueblo. Sí, no sé si Pero querías está. hablar, Débora. Sí, primero que esto que dice, ¿se escucha? Sí, sí. No, primero recuperar lo que dice la compañera, que es re interesante, me pareció, que llevado al hoy, lo que habla de este círculo porteño, de instalar un discurso hegemónico desde la educación, que era lo que llega a la familia reproduce al almacenero, al tío, a la tía, gente que no ha tenido educación, y la palabra santa de la escuela me parece algo genial. Y que lo lleve al hoy, a que eso fue Macri, a un tipo cuasi ignorante, pero que como tenía plata, tenía un título, me parece fantástico. Y yo soy un poquito más vieja, entonces recuerdo que hubo un ignorante y al cual se lo denominaba caudillo riojano, y era Menem. Pero vos decís, a ver, no sé si tan ignorantes. No. A ver, ignorancia cultural. Porque, a ver, llevaron a cabo
proyectos políticos, económicos, culturales, ¿sí? No en soledad, pero... Yo creo que ellos vinieron a hacer lo que querían hacer, que no hubo ignorancia en todo lo que hicieron, que sabían lo que querían. Lo que pasa que eso fue el detrimento al pueblo, a las clases bajas, hicieron a un sector muy pequeño de la sociedad, y eso era lo que venían a hacer. Es lo que yo creo. Tal cual. Y no sé, Jennifer, ¿querías hablar? Sí, más que nada, yo me perdí por lo que estaba escribiendo. Retomando con lo que dijo mi compañera, a ver quién es, que tuve que cambiar de teléfono, ¿vio? Porque no Luciana, se veía ¿será? nada. Lo que decía Luciana. No, la chica que estaba hablando recién, ¿cómo se llamaba? Débora. ¿Verónica? Débora. Débora. Ah, Vero. Ella. Sí, Vero, la última. Por ahí yo soy un poquito más joven, digamos, ¿no? No soy tan del antes, pero sí, escucho y veo. Escucho y veo, por ejemplo, o sea, yo reaprendo un montón de todo lo que están diciendo las chicas, porque a mí me súper sirve, porque por ahí yo no tengo tanta experiencia cultural, o no es que pasé muchos años en... Si bien uno estudió, pero a ver, a mí no... Es como que todo el proceso de la educación, ¿no? Es como que me llegó ahí nomás, o sea, era un poquito y ahí, un poquito y ahí, ¿no? Era como todo... Era todo, bueno, memorístico, era como todo así nomás, y es lo que yo aprendí. De hecho, eso siempre lo remarco y digo que para mí uno de los mejores institutos fue inscribirme acá en el Chegaray, porque yo estaba estudiando en otro, que es en otro instituto, que es en el del 29, que me hacía acordar al mi colegio de primaria y secundaria donde estudié. Y yo digo, creo que fue la mejor decisión que tomé, porque ahí, o sea, experimenté muchas cosas, tengo compañeras que son compañeras grandes, o sea, no quiero llamarlas viejitas, sino que con mucho más experiencia que yo, entonces poder, o sea, aprender de eso, poder escucharlas y, qué sé yo, aprendo un montón, como decía la compañera recién, y Luciana también, que estaba ahí hablando antes. Comparto un montón de cosas que dicen ellas, y es verdad. A veces uno se cierra en eso nada más y no deja que... También vale de uno, ¿no? Yo por ahí antes me cerraba mucho en escuchar al otro, pero no, está bueno porque te apropias de esos conocimientos de la otra persona y te reenriquece un montón como persona. Pensaba, Jennifer, cuando te escuchaba, como... Hola. Decir, salir del lugar de la comodidad, ¿no? Sí. Sí, ¿me escuchás, Jenny? Ahí sí, porque se cortó justo y ahí volvió. Que yo decía, pensaba mientras te escuchaba, que un poco lo que vos estás planteando es como salir del lugar de la comodidad. Cuando yo tengo que empezar a pensar, a escuchar al otro, ¿no? A tratar de entender procesos complejos. Sí. Me estoy saliendo del lugar de la comodidad, y bueno, algunos no quieren salir de ahí. Y pensaba también Debo, que tanto Macri como Menem, como la dictadura, mirá las tres cosas que estoy nombrando. Se me terminó la batería de mi computadora justo cuando quería decir no. No, esperá que termine la idea. Fueron como digamos, los que llevaron adelante las políticas neoliberales, pero ahora, ¿por iniciativa de ellos o porque son los poderes económicos más globales y a nivel internacional y un poder todavía más importante que la propia oligarquía, digamos, ¿no? Entonces... Claro, eso se notó con el apoyo del Fondo Monetario para la campaña de Macri, quedó descubierto todo eso, que esto no es solo de acá, es toda Latinoamérica que está intentando de ser manejada por Estados Unidos. Como
como lo fue en la dictadura, en la última dictadura, que también en toda Latinoamérica. Claro, endeudaron a los países latinoamericanos a niveles Y como estratosféricos fue en y los hasta hoy día 90, siguen pagándola. y como fue en los 90 también. Como fue en los 90 Sí, también. O sea, son como los ciclos del capitalismo, ¿sí? tal cual. Si quieren llamarlo. Quizás alguien de que sepa un poco más de economía nos puede orientar en esto. Bueno, pero ¿les parece? Volvemos a la ley 1420 y a cómo se llega a ella y los debates que suscitó. Así nos metemos. Bueno, pero igual que interesante, y además también al ver los debates de la ley 1420 podemos pensar también en la actualidad. Bueno, ahí en el video, y yo en el texto un poco les cuento, que gobernaba Roca, ¿sí? El de la campaña, el del billete de 100, el de la campaña del desierto, ahí lo tenemos. Y bueno, había que conformar el Estado argentino y era necesario crear el sistema educativo argentino. Se estaba realizando una feria industrial o una exposición industrial importante en Buenos Aires, y ahí Roca le metió el Congreso Pedagógico para darle jerarquía, digamos, y ponerlo, digamos, en los medios, en los diarios, el tema de la educación. Ese Congreso Pedagógico convoca a representantes de diferentes países, y cuando pensaba esto, cuando se debatió la ley 1420, las mujeres no estaban en el recinto, pero ¿dónde sí había mujeres que eran las maestras? En ese congreso. ¿Qué opinó al principio Sarmiento de la presencia de las mujeres en el congreso? Tenía una mirada negativa respecto a las mujeres. ¿Cómo vamos a dejar el futuro de una ley en manos de maestras? Decía, muy efectivamente. No están tan capacitadas para opinar de asuntos tan importantes, o sea, sabían cómo enseñar, pero tampoco tenían tanta capacidad como para participar de un congreso pedagógico a la vista de Sarmiento, lo mismo que los docentes de las provincias. Espera, no sé si lo tengo anotado acá. Claro, pues sí, también eran descalificados los maestros del interior porque, claro, estaban cercanos a esos caudillos, así que imagínense. Pero bueno, ellos asistieron y ellas asistieron, y más adelante se ganan digamos, el respeto de Sarmiento. Ya veremos por qué, ahora en un ratito veremos. Bueno, así es que en ese Congreso Pedagógico de 1882, al año siguiente se va a empezar a tratar la ley, y recién en 1884 se aprueba. Se debaten varias cuestiones entre liberales y conservadores, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los principales temas de enfrentamiento, digamos, o de debate entre estos sectores? Los contenidos de la enseñanza, uno de los debates. Romy, a ver, de vuelta. Los contenidos de la enseñanza. Los contenidos, sí, pero en ese punto que se buscaba, porque antes enseñabas primeras letras, cálculo, y ahora me doy cuenta que en realidad no lo había planteado así a la mañana. A la mañana, a ver si lo rebobino, a la mañana había planteado qué cambios va a introducir esta ley con respecto a la educación anterior a la ley 1420, que sería la colonial, o bueno, qué se enseñaba antes y qué se va a enseñar ahora a partir de la ley 1420. Eso aparece en el video. Ay, perdón. Puede ser que se empieza como a debatir, bueno, en realidad a decidir lo laico de la educación. Bueno, ahí esa es una de las diferencias. Se enseñaba el catolicismo
antes de la ley 1420 y después de intensos debates que me recuerdan mucho a todos los debates que tienen que ver con algo de la iglesia a lo largo de la historia, como decía Lu, podemos pensar en las cosas más recientes, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que iba a pervertir a la sociedad, o el divorcio, un poco antes, El aborto. El aborto en la actualidad, que todavía está pendiente. Bueno, si la educación no era religiosa, y yo lo anoté por acá, esto iba a implicar una catástrofe moral, iba a bajar el nivel de civilización, ¿sí? Porque la religión, bueno, era indispensable para la moral del pueblo. Y bueno, los liberales, contrariamente, o sea, decían que la religión era algo del ámbito privado, ¿sí? Que cada uno debía decidir y asistir a la religión, a la religión que, en función de su libertad de expresión, y se tiene que retirar, dice Gloria. Ah, es que deben ser los de especial. ¿Tienen suma ahora? ¿No? Bueno, algunos tienen otra clase ahora. Bueno, gracias por estar igual a los que estuvieron. Hay taller de derecho. ¿Tienen qué? Hay taller de derecho de niños, niñas y adolescentes. Ah, pero ¿quiénes se van? No, yo me quedo. Bueno. Bueno, los liberales, además, en particular la oligarquía le interesaba la laicidad para poder incluir a los inmigrantes, ¿sí? Iba a ser difícil que se incluyeran los hijos de inmigrantes si vos les imponías una religión en la escuela, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones la que mencionó Luz. ¿Sí? A eso adhería Roca también, que quería que los inmigrantes estén, y que si estaba la educación de la Iglesia Católica, no iban a participar, no iban a adherir. Tal cual, sí. Sí, en ese punto, Sarmiento y Roca en algunas cosas no estaban muy de acuerdo, pero en ese punto sí, en la educación laica. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien más? Recién o no, me pareció. Bueno, volviendo a lo de los contenidos de la enseñanza, que ya no me acuerdo quién lo mencionó, antes de la ley 1420 se enseñaba solamente primeras letras, cálculo y el catecismo. ¿Y qué métodos de disciplinamiento se utilizaban? Los castigos. Le leo los labios. Los castigos. Claro, exacto. Castigos físicos. En el video aparece una tablita de madera que se usaba para golpear en la palma de la mano. ¿Sí? El maíz Igual El maíz también, profe. Qué horror, el maíz por en Dios. el suelo, arrodillarse arriba del maíz. Sí. Arrodillarse arriba del maíz. Mi mamá, por ejemplo, me contaba que ella es misionera. A ellos cuando llegaban al colegio tenía que llevar un pañuelo blanco y agarrar el pañuelo con las manitos para mostrar que las manos estaban limpias. Si las manos no estaban limpias, le pegaban con una tablita de madera o con una regla en las manos. Eso iba a decir, que si se sentían habilitados para pegar con cualquier cosa, digo yo, si no tenían esa tablita. Yo tuve la posibilidad de conocer a la tía de mi abuelo, que nació en 1899. Y vivió vivió conmigo, o sea, con la familia de nosotros cuatro, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, durante 3 años. Cuando nosotros ya éramos grandes, teníamos 18, 19, o sea, ella era como una bisabuela que nos contaba todo. No, un té, mate. ¿Tu mamá te va a cagar peor después? ¿Mate cocido o cosa? Jenny, se escucha lo que decís.
Perdón, ahí está. Ay, disculpen, perdón. Pensé que lo había apagado. Es que miren, estoy en la casa de mi hermana. Ay, le tengo que hacer la merienda a uno, el otro, ¿viste? Te vuelven locos estos chicos, no se puede. Y gracias a Dios que mi hija está con su papá esta semana, porque si no, no puedo ni estudiar. Disculpen, ahí apago. No hay problema. ¿Y qué cuenta la Y tía? esa era entrerriana, ¿no? Perdón, correntina. Pero vino a vivir a Buenos Aires cuando ya era una muchacha, o sea, cuando tenía unos 15, 16 años. Así que no solo que estudió su primaria pocos años en Corrientes, en el pueblo de Sauce, sino que, o sea, el nivel primario de la provincia de Corrientes era paupérrimo, era terrible. Y los castigos físicos que ella sufría porque se vestía como varoncito, porque no le gustaba vestir ni de pollera, ni que le hagan colitas en el pelo, las ataban a los árboles. Ay, no escucho nada. Ay, no escucho. Bueno, yo Hola. entendí, la ataban. Sí, a los árboles. Sí. ¿Quién está ahí que quiere hablar? A ver. Vero, ¿y tu mamá no es? ¿En qué época más o menos serían estos castigos? Porque no van a Mi ser mamá de... nació en el 56, nació mi mamá. Eso era en el año 63, más o menos. Bueno, fíjense, como todo, ¿no? Vos podés poner una ley que prohíbe los castigos físicos, como la ley 1420, y que estos se sigan aplicando, ¿sí? O vos ponés una ley que habla de inclusión escolar y la inclusión no se da, ¿no? Entonces, a ver, las leyes que son progresistas hay que militarlas porque hay que militarlas y batallarlas porque no... Es muy importante que la ley lo diga, pero del dicho al hecho hay un trecho. Así que bueno, no, es importante la ley, no digo que no, pero hay que hay que llevarla adelante cuando está buena, ¿no? En ocasiones la ley no está buena, pero el hecho de que se prohíban los castigos físicos además da cuenta de la existencia. Hoy no tenés una ley de educación que te prohíbe los castigos físicos, porque ya se sabe que no se puede castigar físicamente. Bueno, sí tenés, a ver, digo mal quizás, adhiere a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces ahí ya tenés dentro de esa adhesión que no están permitidos los castigos físicos. Bueno, y entonces, ¿qué se va a enseñar a partir de la ley 1420? Y va a haber materias, va a haber ciencia, ¿sí? Va a haber lo que se llaman las áreas de enseñanza, geometría, historia, educación física. Aparecen los objetos como las reglas, las escuadras. Se promovía la educación por la observación, ¿sí? No memorística, no tan memorística, sino observar lo que yo voy a aprender. Así que en ese sentido, bueno, la ley 1420 representa un avance en cuanto a los contenidos. Obviamente que inicialmente ya vamos a ver el normalismo, los métodos eran, digamos, todas las maestras enseñaban y maestros enseñaban de la misma manera, si no había creatividad y decisiones del docente en cuanto a cómo iba a enseñar ese grupo, a tener en cuenta la heterogeneidad, todo esto que ustedes están viendo ahora no existía. Había una educación diferenciada. Este es otro de los debates. ¿Debía enseñarse a todos lo mismo o a la gente del campo le enseñábamos una cosa, a las mujeres otra, a los hombres otra, o según tu clase social te enseñábamos todo algo con la ley. diferente?
se unifica todo con la ley. O sea, lo que yo entendí es que se le enseña todo lo mismo y no se separa ni por clase social, ni por sexo, y nada de eso, ¿no? Exacto, es la educación común, ¿sí? Lo que sí se distingue para los niños, aprenden ejercicios militares y en el campo agricultura y ganadería. Ahí se escucha un ruidito que no sé qué, si es el de Vero. Y las niñas van a aprender, bueno, acá hay una cuestión de género bastante marcada, labores de manos y nociones de economía doméstica. Esto se los estoy leyendo de la ley, que les aviso que el miércoles que viene voy a publicar nuevamente algo relacionado con la ley 1420 para que sigamos profundizando. No voy a hacer una actividad específica de momento con la ley, más adelante la vamos a comparar con la actual, ¿sí? Yo entiendo esto, hablábamos hoy a la mañana, yo no les voy a pedir una actividad por clase, la actividad que ustedes tienen vigente y que estoy corrigiendo de a poco es la carta, y que tienen todo el mes, pero no es que en septiembre ya o sea, quizás hacemos otra actividad más adelante, que será la segunda y última, ¿sí? Ustedes hicieron primero en el foro también otra actividad, o sea que yo entiendo que estamos como haciendo un recorrido y vamos construyendo el conocimiento. Algunas quizás están más al día con la lectura, con los videos, y otras no tanto. Así que yo confío y que ustedes me vayan pidiendo asesoramiento si están perdidas o algo, pero no encuentro sentido en pedirles una actividad por clase porque eso no lo haría nunca en la presencialidad tampoco. Profe, Sí. me tengo que retirar. Voy a participar del conversatorio que hay hoy en la Secretaría de las Juventudes con Espinosa y el ministro Cabandier. Ah, dale, después por ahí lo escucho, ahora en 6:30 Sí, empieza creo a que 6:30, terminamos ya. pero muy, bueno, nada, si quieren seguirlo, buenísimo, porque Mica Gómez, que es la presidenta del centro, va a estar en la mesa de expositores al lado del ministro y del intendente y del director. ¿Empieza ¿Cuál a es la 6:30? dirección, Debo? La copio y la pego, ¿dale? Acá. Dale. Antes de Dale, cuando retirarme. terminamos acá, la que puede y quiere la sigue. Gracias, De besos, ahí la copio. Sí, para 1:30 ya habremos terminado seguramente. No, quería aclarar esto de la actividad, que es la carta, que cualquier cosa cualquier duda. Y en general lo que veo es que lo están resolviendo maravillosamente. El arranque del partido cuando el partido recién amanecía. Jenny, se escucha el audio. Sí, bueno, más que nada usted sabe creo que yo le mandé por privado, vengo bastante asesorada, pero es con todas las materias, porque nada, no tuve teléfono, la compu se me rompió, o sea, ¿viste cómo te pasan? ¿Todas juntas? Bueno, todas juntas. Así que más que nada, ahora recién, la semana pasada me estoy poniendo al día con todo. En sí no tengo muchas igual, pero son 4 o 5 materias que hay que dedicarle tiempo. Así que nada, más que nada para decirle eso, profe, por la carta y demás. Me encanta que estés acá, igual, porque lo peor que me puede pasar es que no lo había pensado antes, y empecé como a decirles, aunque no hayan leído, vengan igual al encuentro, porque supongo que va a estar bueno escuchar a las compañeras. Claro, por ejemplo, una lee, la otra, y yo anoto todo lo que van diciendo, anoto. Entonces después cuando voy al texto, ya es como que junto todo y, listo, esto quiere decir esto. Está bueno porque ayuda un montón para las que por ahí no pueden leer todo completo, o por ahí leemos un poco y después dejamos y así. Es que es difícil sin las clases, presenciales. Sí, es muy difícil, y no es lo mismo encima. No, y porque los por ahí módulos del en la papel. clase usted lo explica de una manera súper genial, o acá, pero bueno, tampoco todos los días podemos tener profe Karina, todos los días menos se puede. Sería genial, pero bueno, no se puede. Porque ahí se ponen otras materias también. Un buen ritmo, porque cuando empezamos con el Meet, estamos haciendo uno cada 15 más o menos. Cada 15 días hacemos.
No, a mí a ver, yo tengo, obviamente, y en algún momento quizás lo hablemos, me pasan un montón de cosas con esto de enseñar de esta manera. Trato de enfocarme en estar bien para ustedes, para mis estudiantes de secundaria también, pero una de las cosas que me pone bien dentro de esta cursada son estos encuentros. Es encontrarme con ustedes o a veces con docentes y con docentes que compartimos ideas para conversar también, porque si no estamos muy en solitario y pesa mucho esa falta de diálogo, ¿no? De contacto con el otro. Así que bueno, esto tiene sus dificultades a veces. Por ejemplo, había programado mal la reunión de las 10 de la mañana, la había puesto a las 10 de la noche. Cuando me doy cuenta, y encima decir, uy, pobres pibas, las voy a volver locas, le mando una cosa, después les mando otra. Pero bueno, es lo que va pasando. Bueno, entonces estábamos con los contenidos de enseñanza y que finalmente aparece una diferenciación, y después voy a ver si les puedo mostrar alguna foto de cómo los niños aprendían ejercicios militares y las niñas labores domésticas, ¿no? Otro de los aspectos que estuvo un poco en discusión, obvio que el mayor, y no hubo acuerdo en ese congreso pedagógico que tenía como finalidad llevar un documento que iba a ser las bases de la ley de educación. En cuanto a la religión no hubo acuerdo, se levantaron los congresistas católicos y se fueron ofendidos, y quienes sí se quedaron defendiendo la laicidad y recuperaron el prestigio frente al señor Sarmiento. Las maestras, por supuesto. Las maestras que algo sabían o pensaban o eran capaces de sostener, ¿no? Así que bueno, otra de las cuestiones, y que también creo yo que tardó mucho tiempo en generalizarse, es si las clases iban a ser en coeducación, o sea, mujeres y varones, mixtas, o separados. Y bueno, había quienes decían que no era beneficioso, que lo ideal es que estuvieran separados y quizás hasta con un docente del mismo género que ese grupo. Y después otro que decía, no, hay que derribar los muros que separan los sexos, ¿no? Igualmente, no sé si mi mamá, ¿quién era Vero? Que decía, mis viejos nacieron en el año 50 y fueron a escuelas en Capital, escuelas públicas, no religiosas, y separados por género, ¿sí? Hasta la secundaria hicieron mujeres solas mi mamá. Era un comercial, que ahora no me acuerdo el número, y era una escuela comercial y solo mujeres. A ver qué escribieron ahí en el chat. Ahí está. Así que, y las escuelas religiosas hasta no hace tanto también estaban separadas por género. Así que, bueno, a ver, ¿qué más? Quizás para ir cerrando, y no es que es la última vez que vamos a hablar de la ley 1420, quizás preguntarnos cuánto de lo que aquella ley estableció encontramos en el sistema educativo actual, para bien y para mal, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de los cambios, porque eso lo vamos a analizar más con la ley actual de educación. Sigue siendo educación común. Laica. Sigue siendo graduada, sigue siendo laica, gratuita. Obligatoria. Sí, y se fue extendiendo el nivel digamos, se fue extendiendo los años de obligatoriedad. Eso tiene que ver con la democratización, ¿no? Bueno, la enseñanza de las ciencias, que cada vez se fue profundizando más.
¿sí? Acercándose más a lo que, digamos, que el conocimiento científico sea una construcción por parte de los niños, ¿no? Un acercamiento, pero más desde el constructivismo. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, hay todo un apartado, que esto todavía no lo vieron ustedes, que habla del financiamiento de la educación, o sea que esta ley define de dónde van a salir los fondos para las escuelas. Otra característica de la época y que sigue también es que muchas provincias no estaban en condiciones de sostener esas escuelas o de crearlas y recurren al Estado Nacional. Y hablábamos hoy a la mañana que es cierto que esas escuelas civilizadas eran las escuelas palacios, la edificación, los mármoles, las escalinatas, ¿no? Los ventanales, los patios. Imagínense en un pueblo, ¿no? El edificio, la iglesia y la escuela, como los edificios principales. Bueno, no sé, algo más que quieran. Yo después había puesto un apartado sobre la civilización, algo que les había leído de Sarmiento, y una cuestión sobre la estética, digamos, civilizada que impone la escuela, ¿no? Pero eso era más un apartado. Lo central que quería que empezáramos a abordar es la ley 1420. Estoy repasando, pero más o menos hablamos de todo. ¿Alguna cosa que quieran comentar? No, a mí me queda como un poco un pensamiento, que es esto que digamos, esta ley nace con un poco esta idea de civilizar, de ordenar, de darle algo estético, de poner escuelas en pueblo, como algo muy desde afuera para adentro, que se entiende desde dónde viene, porque estuvimos repasándolo. Estaría bueno, o sea, esta ley después sufre modificaciones, ¿no? Se va modificando, creo que en el 2005, en el 2000, no sé, cuando yo estaba en la secundaria. En realidad, la siguiente vez, digamos, que hay una ley de educación es en los 90. Ajá. 1990, o sea, 100 años de ley 1420, digamos, lo que pasa es que va empezando a haber reglamentaciones escolares. Claro. ¿Sí? Claro, como algo que se va actualizando, ¿no? Pero, digamos, como ese objetivo, o de vuelta, hoy estoy con el pasado y el presente yendo y viniendo. No, a mí me encanta que hagan esas relaciones, digamos. Claro, entonces como también pensaba en la charla que tuvimos con Efraín, entonces hay algo que bueno, defendemos porque nos parece muy importante la existencia y la defensa de esta ley, porque como vos dijiste que hay que defenderlas, porque siempre son pujas de poder y que se pueden perder, aunque no lo creamos. Y por otro lado digo, bueno, pero ¿qué reorden o de qué manera queremos ordenar o eso para mí, de qué manera, porque no, sin estigmatizar el orden como algo controlador sino que las estructuras tienen muchos beneficios, creo yo, pero bueno, está bueno pensar qué orden en el aula y también considerando... Para el presente decís vos. Sí, para el presente, perdón, estoy hablando de orden y estoy siendo muy desordenada hablando, pero considerando también lo que estuvimos leyendo y escuchando de pueblos originarios, en donde existía ese orden. Entonces,
que, no sé, bueno, son pensamientos que quería compartir, pero no. Sí, yo también. En realidad mientras te escucho pienso muchas cosas, pero estoy tratando también de ordenarlo, para que veas que el pensamiento se nos desorganiza a todos y a todas. Estoy pensando que quizás nosotros, pensaba en Freire, ¿no? Y digo, él también quería alfabetizar. O sea, ¿hay algún elemento democratizador en la enseñanza de las letras, digamos, de que aprendan a leer y escribir? Obviamente que si la educación es bancaria, como debía ser, para usar términos que conocen ustedes, ¿no? O tradicional, si el vínculo pedagógico es tradicional o bancario, y estos individuos van a tender a ser pasivos y sumisos, pero saben leer. Entonces me parece que ahí se les abre un universo, la palabra, ¿sí? Y por ahí les llega la prensa obrera, por ahí les llega, ¿no? Les llega la palabra de los trabajadores escrita en algún lado, ¿sí? No necesariamente les va a llegar el diario La Nación, que representa a Mitre y a la oligarquía. Y al saber leer también ya no van a ser tan fácilmente dominados. Es una herramienta, profe. Yo siento mucha esperanza al estar en esta carrera y a mí la verdad que me despertó, porque era como estar dormida. Me despertó a muchísimas realidades, muchísimas cosas. Había muchas cosas que para mí eran naturales y con el estudio me di cuenta que son todas construcciones sociales. Y lo que a mí me emociona es poder desde la educación ayudar a personas a que tengan un pensamiento más libre, que tengan conciencia de lo que son capaces, de que hay capacidad en todo. A veces pienso y digo si será posible, y me entusiasma mucho la idea de poder llevarlo a la realidad, de poder ofrecer, claro, a partir de la educación, como decía Freire, que era para la liberación. Está bueno pensar la escuela más allá obviamente, de las prescripciones curriculares que existen y que no podemos, digamos, ignorarlas por completo, pero digo, está bueno pensar la escuela como ese espacio de encuentro de muchos, de muchas, ese espacio de aprendizaje de la diversidad, ¿no? Y donde ahí va a pasar un poco lo que dice Vero, ¿no? Cada uno va a ir encontrando su modo de expresarse. Me parece que ahí está el potencial y ahí vuelve un poco Simón Rodríguez, si quieren, ¿no? Porque, y hay que pelear adentro de la escuela con todos los prejuicios, porque no vamos a ser ingenuos, entre los niños y niñas o adolescentes, a veces entre ellos se silencian unos a otros, ¿sí? Hay prejuicios, hay estereotipos, bueno, darle batalla a eso, le dan ellos también batalla a los estudiantes, pero bueno, uno tiene que sostenerlo también cuando no sucede. No sé, ¿qué más se les ocurre de lo que dice Luciana? Si la escuela no fuera obligatoria y si no fuera gratuita, digo, ya ahí es muy probable que muchos no hubieran accedido nunca. Sí, y también a mí se me viene un pensamiento de esto de las nuevas pedagogías que tienen rasgos reinteresantes y creo que pueden aportar un montón al sistema educativo federal, digamos. Pero bueno, sucede eso, ¿no? Que si no es para todos, para todos no nos interesa, como si no se puede garantizar un acceso a esos contenidos, a esas maneras, a esas pedagogías que no son nuevas, como vimos como en las primeras clases, a mí se me despertó mucho eso, que me encontraba diciendo nuevas pedagogías cuando aprender abajo de un árbol no es nuevo.
a Olga Cossetini, sino más atrás también, como si podemos hacer esto de hacer historia para ver de dónde viene todo. Y eso te iba a decir, porque nosotros más adelante vamos a ver Escuela Nueva. Y hay otro autor uruguayo que es Gesualdo, que es muy interesante. Luis Iglesias también. Ay, lo amo, Luis Iglesias. Lo amás. Lo amo mucho. ¿Cómo se O sea, llama el amo como- cuaderno? Les hacía escribir a los niños, les decían, y a las niñas que escriban en el cuaderno cuando quisieran, y los chicos contaban, no sé, Sí. lo que había pasado con la vaca, el camino, el recorrido a la escuela. No me cuadernos, ¿cómo le llama la que lo ama? A ver si se acuerda. Cuadernos de viaje, no sé. Una cosa así, una cosa muy poética. Que viajan en el tiempo, sí, como que, si no me acuerdo ahora en este momento, pero le llamaba algo parecido así. Es muy bueno. Ya lo vamos a ver, vamos a ver esas cuestiones. Sí, y también quizás algunas críticas a la escuela nueva también, porque no se enlazó con organizaciones sociales quedó muy en el plano de lo que se plantea en la pedagogía en la escuela. Claro. En algunos casos sí, pero en algunos no se enlazó con proyectos políticos y bueno, es como... Sí. Así que bueno, súper interesante. ¿Vieron la película La Educación en Movimiento? Sí, la vi. La nombré, porque está relacionada con estos saberes que se, digamos, que se ponen... ¿De quién es la película? Si la veo, porque yo no la vi. Y mira, no sé de quién es. Sí, son dos, son Iba a dos anotar ahora si puedo. compañeros. No sé los nombres, pero son una pareja de educadores que estaban que acá en Argentina trabajaban en un bachillerato popular, que esa es, bueno, otra cosa para analizar y para ver los bachilleratos. Y salieron de viaje a recolectar experiencias educativas por Latinoamérica, y ese documental como que un poco resume todo ese viaje, haciendo entrevistas y bueno, cuentan las diferentes maneras de... está re bueno. Es muy interesante, viajan, hay experiencias de Brasil, de Colombia, acá, y yo les compartí, porque no sé si lo compartí en todos los grupos, lo del MOCASE, Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, tienen una universidad, tienen una radio, y claro, son los saberes de los campesinos y son los saberes del pueblo originario. Hay una universidad en Bolivia, si no me equivoco, puede ser que se me confundan los países. Ahora... está el Bachi Popular de acá de Buenos Aires. El Mochaceli, profe. ¿Cómo? El Mochaceli. El Mocha, sí. El Mocha, ahí la tengo. ¿Ese es el Bachi? ¿El que decís? Bachillerato Popular, que creo que estaban queriendo cerrarlo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no sé en qué quedó eso, No me pero digas. había No me mucha digas que puja por cerrarlo. Hace mucho que vienen, ¿no? No, y No, después ahora se me fue el nombre, pero el Arancibia, que es el de... el de sí, niños Arancibia es el otro. en situación de calle, que también estuvieron peleando con el gobierno de la ciudad, que sigue, el gobierno de la ciudad está a la reta, no nos olvidemos, que sigue estando. Igual tanto el Isauro como el Mocha siguen abiertos, siguen ahí como al pie, con todas sus pujas, pero siguen. Buenísimo. Lo que sí me había enterado es que la universidad que aparece en este documental que dice que decís, profe, la Universidad de Bolivia, esa sí está cerrada a partir de que asumió El golpe de Estado. Esa cerró. Y vieron cuánto se pierde, ¿no? Cuando se retrocede así. Profe, es que solo cuando uno ve lo que es la universidad acá en Argentina, que la universidad es pública,
tantas películas yanqui que muestran el sacrificio de los padres para que los pibes puedan ir a la universidad ahorrando toda la vida, y yo digo, wow, Como en Chile. claro, Chile, qué grande mi país, o qué grande Perón, porque fue gracias Sí, a tal políticas cual. de él. Es verdad eso. Sí, yo tuve la posibilidad de viajar por Latinoamérica y todos de mi edad me decían, ¿por qué estás viajando y no estás aprovechando que en Argentina podés estudiar gratis? Bueno, viajar es aprender. Sí, bueno, pero bueno, ese era como el comentario que me hacían. Todos estamos queriendo irnos a estudiar a Buenos Aires o a Argentina y anda a aprovechar después viajar. Bueno, yo una vez me enojé muchísimo porque una de las cosas malas que trajo el gobierno anterior fue vieron que van instalando agenda, iban instalando esta idea de que el extranjero tenía que pagar para estudiar en la universidad, ¿no? Sí, sí. Y a ver, yo estudié en la UBA. Y éramos un montón de gente, no sé de qué nacionalidad. Puede ser que hoy día haya más personas de otros países. Pero digo, no te cambia el presupuesto de la UBA 10 personas extranjeras sentadas ahí estudiando una carrera, no te lo cambias. Quizás en medicina sí, pero en las carreras humanísticas y en un montón de carreras no te cambia el presupuesto. Y bueno, y en la sala de profesores del Echegaray, pero en SECU, había uno que dice, sí, vienen a estudiar acá, y yo decía, pero pagan impuestos cuando están viviendo acá. A ver, Claro. están aportando lo mismo que cuando dicen que se atienden en el hospital de acá. Bueno, pero están pagando impuestos acá. Y bueno, nada, el pensamiento retrógrado y de derecha y de quitarle derechos a los seres humanos, vamos a decir, trata de avanzar y bueno, no hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia, bueno, hay que dar pelea. Así que bueno, esa peli es bastante larga, pero la pueden ver en tramos, quizás, porque va contando como cada país o cada institución que visitan. Muy interesante, están ligados también a movimientos, a organizaciones sociales en general, esas experiencias educativas. Así que bueno. Bueno, nos vamos a escuchar las que quieran y puedan la charla de, ¿cuál era ahí? De juventudes, ¿puede ser? Juventudes, sí. Espero que estén bien, espero que les haya agradado el encuentro de hoy, lo que conversamos. Yo lo disfruté mucho. Parece que van a producir la vacuna. Nos perdimos el anuncio como... Próximo Meet, anuncio de Alberto, agenden, porque coincide. En realidad, la ciencia tiene un montón, el capitalismo y la ciencia a veces conducen a muchas desigualdades, pero la realidad es que es un orgullo los científicos argentinos que se forman acá y se quedan acá y no se van del país. Con todas estas adversidades que a veces se generan para los científicos, porque a ver, yo no digo, los docentes también le damos batalla en escuelas que a veces se caen a pedazos y demás, pero un científico si no tiene los elementos no puede hacer nada, si no tiene los elementos para investigar. Los docentes tenemos la palabra, tenemos, ¿no? Pero los científicos no, y bueno, los que se quedan acá apostando al conocimiento para nuestro país, bueno, déjenme estar contenta con algunas cosas, ponerme contenta, de que hagamos las cosas de otra manera ahora. Bueno, igual nos escribimos, Bueno, profe. Me entusiasmé y nunca paré la grabación. Claro. Cuídense mucho. Yo le iba a decir, pero creo que bueno, pensé que iba a seguir hablando de otro tema. No, está bueno que me avise.